Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a En Plenitud, un podcast donde tendré conversaciones con referentes en temas asociados a la plenitud como el propósito, la felicidad, el bienestar, la salud mental, inteligencia emocional, liderazgo personal y mucho más. Disfruta este episodio. No olvides suscribirte, darle like o 5 estrellas y compartirlo. La plenitud es de las pocas cosas que al compartirla se multiplica. En este episodio tengo una invitada muy especial. Es una invitada que para mi camino personal ha sido clave. Cuando encontré el mundo de la felicidad organizacional, ella fue una de mis primeros referentes. Ella fue una de las personas que me inspiró y que empezó a validar que no estaba loco al pensar que podría hablar de felicidad y sobre todo también de felicidad en el trabajo. Ella es Pilar Ibáñez, una apasionada del bienestar y la felicidad organizacional, emprendedora y fundadora de una nueva red de bienestar al servicio de las personas y las empresas. Como abogada y PhD en psicología, con énfasis de investigación en tecnología y felicidad, Pilar se ha convertido en la autora de diferentes obras enfocadas en la práctica de la felicidad y el amor, llevándolo a la práctica en sus conferencias, talleres, grupos y organizaciones en más de 9 países. Con la reciente creación de PIN Bienestar, cientos de usuarios alrededor del mundo se han unido a esta red de bienestar con la práctica de la meditación y el mindfulness. Pilar es una gran amiga. Hoy puedo decir que es una gran amiga y me hace muy feliz estar grabando este episodio contigo. Pili, bienvenida. Hola Juli, no, muchas gracias por esta presentación tan maravillosa y estar aquí contigo haciendo este podcast. Cuando nos conocimos creo que no existían los podcasts. No, no, definitivamente no. Nos hubiera facilitado mucho la vida tener podcast en ese momento porque era mucha incertidumbre, mucha convicción y poca información, pero no, no existían. Es verdad, no existían, nos tocaba por periódico libro. Pili, yo estoy grabando esto, estoy haciendo un ejercicio para que esto esté publicado en diferentes plataformas, pero si las personas conocieran tu perfil profesional y vieran todo lo que has estudiado, como me sucedió a mí cuando yo llegué a identificar que existía Pilar Ibáñez y que ha estudiado esto, yo decía, ¿cuántos años tiene Pilar Ibáñez? Y eso que eso fue hace ya ciertos añitos, con lo que adicionalmente has estudiado en estos últimos, no sé, será que te conocí en el 2017, Sí, hace como como ocho seis, años. sí, Sí, hace como 6 años, 7 años, que no has parado de estudiar, la gente pensará que tienes 80 años. sí. Pues en realidad sí, se pueden asustar un poquito porque son dos carreras, una especialización, cuatro maestrías, un doctorado y certificados. No saben cuántos. Y tengo 40. Y tiempo hay. Y Siempre hay tiempo tiempo. hay. Y Siempre hay tiempo. parezco de 23 porque tengo Botox natural. No es por chicanear, es un dato No es por curioso. chicanear, vean las fotos. Genial, Pili. Gracias, gracias por aceptar esta invitación a hablar sobre la plenitud. Pili, quiero empezar con la siguiente pregunta. Yo soy un convencido que es más importante tener claro los conceptos propios que vivir con conceptos adoptados, ¿cierto? Y quiero preguntarte sobre diferentes conceptos en esta conversación, empezando por el más importante. ¿Qué es para ti plenitud? Bueno, plenitud para mí es una mezcla de cosas, pero es como entre una sensación y una actitud. Como entre una sensación y una actitud. Entonces, la sensación para mí va como por dentro de, no es que, y voy a compararlo con la comida, no es cuando uno está muerto del hambre, ni es cuando uno está, que se acaba de comer 3 bandejas paisas, ¿no? Es cuando está uno que comió pero quedó como rico, que quedó tranquilo, que no necesita más, que de pronto me echo un sueñito, pero tranquilo. Y después es como una actitud que yo creo que es frente a la vida, como de esa sensación de estar viviendo el momento presente, pero al mismo tiempo tomando decisiones que me ayudan a crear un mejor futuro. Entonces es como ese juego entre el presente y el futuro que es súper bonito. Y Ok, así estamos en plenitud. bueno, eso está bastante chévere. Yo te cuento que yo he venido desarrollando un poquito el concepto a título personal sobre la plenitud. Y gracias a mi experiencia de vida, le he encontrado sentido a algo que denomino el triángulo, la pirámide de la plenitud.
que está conformada por tres elementos fundamentales. Uno, el sentido, significado o el propósito, si así se quiere. Dos, el cultivo de la felicidad, entendida como bienestar. Y tres, el cultivo de la paz interior, que es el cultivo de la salud mental, física, emocional y espiritual. Supongamos que esto y que coincidimos con que esto es plenitud, ¿cierto? En términos generales y que te podría llamar la atención que eso, la plenitud tiene esos elementos para sentirte llenita, sentirte satisfecha y tener esa actitud frente a la vida. Vámonos a la primera dimensión de este triángulo y esta pirámide de la plenitud. Y nuevamente, ¿qué es para ti propósito? ¿Cómo comprendes para ti este concepto de propósito? Bueno, entonces, algo muy importante sobre el tema del propósito es que para algunas personas genera mucha ansiedad, porque durante un tiempo como que todo tenía que ver con el propósito y si no tenías propósito, entonces, mejor dicho, no eras nadie, entonces la gente, Dios mío, tengo que tener un propósito, entonces buscando el propósito, entonces pasó lo mismo que pasaba con la felicidad, que tenía que buscarla, entonces Nemo se les perdió, estamos tratando de buscar a Nemo y no encontramos a Nemo. Entonces, el propósito para mí incluye unos conceptos que chévere que tomen papel y lápiz para que los puedan anotar, porque conjugan de una forma muy interesante. Lo primero es la misión, lo segundo es la función, lo tercero es el destino, y cuando confluyen estos tres, es fácil poder encontrar el propósito. Digamos que uno siempre, el propósito, nos han dicho que es responder el por qué y para qué de las cosas, pero sin los otros tres conceptos es muy difícil responder esa pregunta, a veces uno ni siquiera sabe. Entonces, para mí, por ejemplo, ¿qué es la misión? Entonces, la misión son todas aquellas cosas que yo hago de forma fácil. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿qué me queda fácil? Escribir. He escrito 13 libros. Yo nací con eso desde chiquita, son los dones y talentos innatos con los que uno viene. Lo que le queda a uno súper fácil. Esa es como la misión. Y todo el mundo sería muy feliz y estaría en propósito si viniéramos a la Tierra y pues, ya, estoy en misión. Entonces yo me dedico a ser escritora y listo, se acabó. Pero resulta que la vida le dice a uno, pues no, porque hay otro concepto que se llama la función. ¿Y la función qué es? La labor que realizas, que hoy lo llamamos trabajo, pero normalmente es la labor que realiza, que si yo realizo esa labor, a mí me dan algo en contraparte. Entonces yo trabajo unas horitas, me pagan un sueldito. Pero resulta que también hay gente que tiene otras funciones, como por ejemplo la función de una ama de casa. Ella está arreglando la casa, pero resulta que ella también recibe algo a cambio, pues tiene una casa, tiene alimentación, tiene la luz, tiene internet, tiene todo eso. La función, eso puede ser ama de casa o amo de casa, es exactamente igual. La función de un estudiante. Entonces, el estudiante entonces dice que no tiene función, claro que tiene función, es ir a estudiar y en contraprestación de ir a estudiar, pues los papás le dan los materiales, le dan la alimentación, no se tiene que preocupar por eso. Entonces, todo el mundo tiene una función. El tema aquí es que para encontrar el propósito, la función y la misión tienen que conectarse. Y en la conexión de estas dos es donde yo me encuentro que estoy en propósito. Pero miren que aquí hay otro concepto que les conté que a mí me encanta y es el concepto del destino. Que a veces nosotros decimos, el destino es aquello que me va a suceder y sucedió por coincidencia y a veces puede ser malo, puede ser bueno, bueno, todas estas cosas y como que se nos sale de las manos. Para mí, el destino es más como todo lo que me hace falta por aprender. Y aquí entonces esta triada juega un papel muy interesante. Porque, por ejemplo, yo que decía que dentro de mi misión estaba escribir y me queda muy fácil, yo vine con ese talento. Si se dan cuenta, yo escribo, claro, vendo mis libros, pero mi función hoy es hacer las consultorías, dictar las conferencias. Yo no estoy viviendo de mis libros. Entonces uno dice, ah, ¿cómo así? Ah, entonces mira, hay una parte de ella que está, su función es una y la misión parece que fuera como otra. Entonces al principio eso me generaba mucho ruido, porque entonces yo decía, ay, ¿cómo así? Entonces mi misión va por un lado y mi función por el otro. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente que no entiende cuál es su propósito porque está en el trabajo, quería ser futbolista, es muy bueno para jugar al fútbol, pero le tocó ser contador. Y yo, ¿cómo mezclo ser contador con ser futbolista? O yo quería ser artista y me tocó ser enfermera. Y yo, ¿cómo mezclo ser artista con enfermero? No, entonces la gente vive frustrada porque parece que fuera una función por un lado y por el otro la misión. El destino nos ayuda a conectar las dos, porque el destino es todo aquello que a mí me hace falta por aprender. Entonces, miren esto tan bonito.
Cuando yo pensaba que iba una cosa por un lado y otra cosa por el otro, yo dije, pero a ver, ¿por qué yo no estoy viviendo hoy de mis libros? Pregunta del millón. Entonces la vida que me decía, ah, Pilar, tú no estás viviendo hoy de tus libros porque si te dejamos vivir de tus libros, tú dejas de interactuar con los seres humanos de la tierra y te vuelves una ermitaña. Y yo literalmente me metería en mi cuarto o en la oficina, escriba y interacción cero. Y me dicen, ah, no, porque muy chévere el conocimiento, pero entonces que no lo va a compartir. Ah, no, entonces, mijita, no la dejamos vivir de eso porque entonces ese conocimiento que usted tiene no lo comparte. Entonces, ¿sabes qué? Una patica o un área de tu vida pues va a tener en una misión donde el conocimiento que tú estás adquiriendo y que estás haciendo en los libros, me vas a compartir eso en este lado. Entonces yo conecté mi función y mi misión de una forma que no era tan directa, tan literal, pero eso me hizo entender que lo que yo estaba haciendo estaba en destino porque estaba aprendiendo, pero eso me llevaba a mi propósito y es estar viviendo como entendiendo que función y misión estaban conectadas. Entonces, una persona que nos está escuchando puede decir, oye, ¿y qué hacemos con el contador futbolista? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Entonces, también entramos en la siguiente reflexión. Esa persona tiene que pensar por destino qué me hace falta por aprender y saber de fútbol qué habilidades hay ahí. Entonces, saber de fútbol también puede traer habilidad de estrategia, de tener una muy buena observación, de tener un movimiento en particular. Ah, bueno, cómo la estrategia, tener una visión, digamos que para las cosas, tener un buen movimiento, me ayuda como contador. Ah, entonces, podemos juntar nuestra misión, encontramos el propósito, la razón por la cual estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, traslado mis dones y mis talentos para allá. La que es enfermera, y entonces ahí la enfermera que quería ser artista, ¿qué? Y si te has dado cuenta, hay una cosa muy linda y es que la gente cuando junta las dos cosas encuentra el propósito. Entonces, la enfermera, ¿qué hizo? Vamos a hacer terapia a través de pintar a los niños que están en el hospital. Conectó sus dones y sus talentos con su trabajo y ahí entonces logró saber qué era lo que hacía falta aprender, encontró propósito. Entonces, el propósito es la suma de sí, es el por qué, para qué, pero cuando entendemos de forma muy clarita cuáles son mis dones y mis talentos innatos y lo que hoy me están dando la oportunidad de dónde aplicar esos talentos, dónde aplicarlos. Entonces, y eso nos sirve para todo, ¿no? Hay gente que dice, es que yo de don tengo, mejor dicho, que habla hasta por los codos. ¿Y hoy qué está haciendo? Ah, normalmente está dando conferencias. O normalmente se hace unos informes en la empresa impresionantes. O normalmente es muy bueno dando consejos con las amigas. Y dice, ay, pero yo trabajo para el sector público, qué pereza. Pues esa gente con la que trabajas a veces necesita un consejero. A veces necesita alguien que le ayude. Entonces, a veces nosotros estamos pretendiendo que, mejor dicho, para estar en plenitud y estar en propósito, tengo que estar en el Himalaya. No, tienes que estar donde estás. Si no, la vida no te hubiera puesto ahí donde estás. Tienes que estar donde estás. Y cuando logras entender, a ver, cuáles son mis dones y mis talentos y los aplico a mi diario vivir, empiezan a pasar cosas diferentes. A veces hasta cambian de trabajo, les ofrecen otra cosa, pero porque hubo la comprensión de cuál era el propósito. Esto está tremendo, Pili. Nunca había escuchado estos tres elementos asociados al propósito. Y como lo explicas, ¿tiene alguna fuente tu comprensión del propósito así? ¿Lo aprendiste de alguna fuente en especial para tenerlo como referencia? Sí, mira, hay algo muy lindo, yo los invito, a mí me gusta mucho escuchar a unos audios que son súper viejos, que son unos audios como de los 80, 90, que además la calidad es pésima del audio, pero si uno se pone a escuchar bien, escucha, y es del maestro Gerardo Schmeldi. Y él murió por allá como en los 90, pero él alcanzó a grabar como 1200 audios explicando cómo funcionaban las leyes del universo, una cantidad de cosas espectaculares. Hoy toda esa información la tienen contenida en varios archivos sus hermanos, pero yo alcancé hace mucho tiempo a hacer un curso donde compartían esta información y a mí se me quedó tatuada, eso fue hace 10 años, se me quedó tatuado y cada vez que puedo repito como, bueno, a mí por qué me está pasando en la vida, a ver, cuáles son mis dones y talentos, cómo los aplico acá. Entonces, y empiezo como a unir, a unir, a unir, y ha sido muy lindo como la experiencia comprendida. Hoy, ahorita lo estoy llevando, y esos son ejemplos más de todo lo que me ha tocado ver después en la vida, pero llevados a la práctica, pues son una maravilla. Genial, genial, listo, ya sé de dónde viene, gran referente. Pili, desde esta comprensión y entendiendo, estoy de acuerdo contigo que en algún momento a mí me sucedió, el tema del propósito generaba cierta angustia,
no debe generar una angustia. Creo que hay que tener la apertura para conectar con nuestro propósito, saber tener como claridad que todos tenemos un propósito y qué bueno descubrirlo. Y descubrir en este sentido creo que va muy bien con identificar nuestra misión, identificar y aceptar nuestra función para Sí, comprender, aceptar, la buena sí, palabra, aceptar. sí, aceptar nuestra función presente para comprender nuestro destino y ahí se abre un mundo de posibilidades. Ujú. Eh, y también sé, y le digo a las personas que cuando generan esa primera declaración de propósito, cuando lo descubran, que no se lo tatúen, que eso puede ir evolucionando en el tiempo. Pero Claro, porque normalmente, además, mira, acuérdate que tu propósito y mi propósito tenía que ver con el de, al principio estaba muy vinculado por misión, función al derecho. Y uno dice, sí. ¿y usted qué andaba haciendo por allá? Y lo que dice Pilar es que los dos coincidimos en algo, es que somos abogados. Pilar estudia Derecho, yo estudié Derecho y no ejercemos el derecho. Fue posiblemente nuestra función, más tú fuiste más abogada que yo sí me retiré rápidamente de esas ligas, pero sí, en algún momento pareciera que esa iba a ser nuestra función. Sin embargo, no quiere decir esto y ahí es donde se confirma que todos tenemos un propósito. O sea, estudiamos derecho, algo aprendimos y algo nos enseñó el haber estudiado derecho y el ejercicio del derecho en nuestras propias realidades y hacía parte del propósito. Claro, y Cumplía, mira, además, en esa época era, ¿por qué estudiaron derecho la mayoría de los abogados? Porque les gusta ayudar a solucionar problemas chicharrones. Uno por eso estudia derecho. Pues vamos a resolver chicharrones por la ley. ¿Y hoy qué hacemos? Ayudar a resolver chicharrones. Yo hoy resuelvo chicharrones en la empresa, en las personas que hacemos monitorías y coaching. Hago lo mismo, lo que pasa es que ya no me tengo que ceñir a un libro, sino que dejamos fluir un poco más la información, pero es la misma cosa. sí. Me gusta, me gusta. Ahora, Pili, tú tienes, entonces, bueno, lo que iba es esto. Muchas personas cuando sienten, listo, sí, yo siento que todos tenemos un propósito, siento que yo tengo un propósito, pero al preguntarle por su declaración de propósito, no la tienen muy bien definida. ¿Tú tienes tu declaración de propósito definida? Yo, mi declaración de propósito, en realidad, que la tenga definida, o sea, de cómo, no, lo que sí he definido son, que tengo muy claro, es cuáles son mis dones y talentos y cómo los estoy aplicando hoy. Ya. Ok, tienes como una Dones y talentos estructura, innatos y cómo los sí, aplico. ok, ok. Ese sería, yo creo que al final esa sería como la, y eso además en qué me ayuda a mí y en qué ayuda y aporta a los demás. Sería como la colita, yo creo como de eso. Y esa sería como mi definición de propósito, sería como eso. Bueno, si me lo aceptas, yo te De una. invito a que tengas una declaración. Así como cuando tú dices que sacas de tu billetera la cédula y sabes que la cédula existe, que el día de mañana cuando te pregunten por tu propósito, tú digas, ah, sí, mi propósito es este, y sacas la declaración y no te lo tatúes, porque lo vas a ir evolucionando en la medida que vayas descubriendo más talentos y que la vida te vaya poniendo en otras funciones y que vayas descubriendo también tu destino. Pero te comparto esto porque creo firmemente en que tener una declaración de propósito es estratégico si vemos el propósito como una brújula, porque la brújula no nos dice cuánto tiempo nos vamos a demorar, no nos dice qué obstáculos voy a encontrar en el camino, pero cuando tú te encuentras perdido, sacas la brújula y dices, ah, sí, es hacia allá, ¿cierto? El propósito para Ah, mí, ya te entiendo. O sea, estás diciendo es si tengo una razón por la cual hago lo que hago. pero no, pero tú la tienes. Y ahí la vincula. A lo que voy es a la declaración textual. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Mi propósito, mi declaración de propósito. Sembrar semillas de conciencia para que las personas eleven su liderazgo personal y vivan en plenitud. Ese es mi propósito. Si tú me preguntas, si alguien me pregunta hoy, mañana, Julián, ¿cuál es tu propósito? Sembrar semillas de conciencia para elevar el liderazgo personal de las personas y que vivan en plenitud, ¿cierto? En la estructura que tú quieras, pero que tengas esa declaración porque es útil y la puedes tener, tú tienes todos los elementos para decir, ah, listo, si estos son mis talentos, si esta es mi función y esto es lo que me falta por aprender, entonces mi propósito es, y ahí tienes todo papeado para tener esa aclaración. Es mi recomendación, Listo, me encanta. Que además que no me salga un libro, sino que sea una frase. por favor, sí, dos renglones, máximo tres. Voy a hacer ese ejercicio. Genial, Pili, listo. Vamos al siguiente elemento y es muy chévere tener esta conversación contigo porque si alguien sabe
me atrevería a decir en Latinoamérica, alrededor de la felicidad, eres tú, ¿cierto? Y para mí, el segundo elemento de este triángulo de la pirámide de la plenitud está la felicidad, pero también hay un elemento fundamental en el triángulo de la plenitud, es que es la felicidad que gestionamos nosotros. Es cómo gestionamos y cultivamos nuestra felicidad. Antes que nada. Pero esto es respuesta por favor, respuesta de Pilar Ibáñez, no Pilar la que ha estudiado la felicidad, sino respuesta Pilar Ibáñez en esencia. ¿Qué es felicidad para Pilar Ibáñez? Bueno, eso sí es muy clarita para mí porque ya es primero vivida y segundo pues compartida. Y para mí es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Y eso es igual, puede ser la misma definición del liderazgo, de la comunicación asertiva, del trabajo en equipo, pero es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Y eso lo que quiere decir es que para poder ser feliz me toca practicarla. Hay gente que no viene con el chip de la felicidad, ni quiere ser feliz, o sea, ni quiere. Y está esperando que el jefe le dé la felicidad, que la vida le dé las circunstancias para ser feliz, pero no quiere, decidió, y eso es completamente respetable. Entonces, esto es una habilidad que se desarrolla o no se desarrolla. La desarrollaste, pues la sacaste adelante, y no la desarrollas, pues no la desarrollas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo la desarrollé, porque yo hace 10 años cuando empecé a hablar de felicidad, 12 años ya, yo era muy infeliz. Fui muy feliz una época de mi vida, después entré en nivel de infelicidad más 1000 y después me di cuenta que tenía que hacer algo para poder hacer crecer esa matica de la felicidad y me tocaba estar todo el tiempo echándole agüita y cultivándola y echándole nutrientes y toda esta cosa. Entonces con el tiempo yo me di cuenta que me tocaba practicarla y la practico todos los sagrados días a través de muchas cosas que toca hacer, pero es una habilidad, o sea, es una cosa que uno tiene que desarrollar, eso no es no, o hay días en los que uno puede entrar y que por allá los lunes se nos baja porque se nos olvidó practicarlo un poquito. O por allá como en mayo ya estamos bajitos y necesitamos por eso las vacaciones, pero por eso toca estar practique y practique y practique porque es igual que lavar los dientes. No los lavas unos cuantos días y pues, ¿qué te digo? Justo una de las cosas que he venido reflexionando en esta semana alrededor, y como tú lo dices, no solo es la felicidad, es el liderazgo, es la comunicación, y justo en ese proceso de ser mejores o de evolucionar o de crecer como personas, como seres humanos, el reto está en la consistencia, Ujú. porque también lo pensaba y me hiciste recordar con el cepillarse los dientes. Claro, hay algo que nosotros hacemos consistentemente y es tal vez uno de los hábitos más arraigados que tenemos, que es cepillarnos los dientes. Esa misma consistencia es la que requerimos para desarrollar cualquier habilidad, como la habilidad de ser feliz. Y es donde más fallamos, porque creemos que es más importante la intensidad, entonces vamos y no sé, hacemos una actividad. Vacaciones, Sí, Disney, no sé eso, qué. vacaciones, exacto. Es muy intenso, son 15 días en el año, pero no, es que eso no es suficiente para ser feliz en el año. Hay que hacer actividades, desarrollarla y ser consistente en practicar la felicidad. Y justo es una de las preguntas que te tengo, Pili. ¿Cómo cultivas tu felicidad? Sí, ¿Cómo, pues en tus palabras es cómo practicas la felicidad? ¿cómo la practico? Pues tengo muchas actividades en mi libro de la práctica de la felicidad, tengo muchas y todos los días me invento unas nuevas porque este tema es que es igual como cuando uno va al gimnasio y a veces como cuando haces el mismo ejercicio, el músculo como que ya sabe el ejercicio, entonces ya no sirve y ya no sigues creciendo ese músculo y le toca a uno hacer otro ejercicio para que vuelva y coja. Esto funciona exactamente igual. Entonces, de las que más hago, son muchas que tienen que ver con gratitud. Y en gratitud tengo varias, pero hay uno que a mí me gusta mucho que les quiero compartir que se llama el juego de la gratitud. Y el juego de la gratitud es que durante un día, porque yo tengo una cajita y todos los días como que saco una actividad y cuando me sale esa me da demasiada felicidad porque es de mis favoritas. El juego de la gratitud consiste en que cada vez que yo observe algo en la calle, lo voy a conectar con algo como que la vida me está diciendo. Entonces, un ejemplo, pasa una ambulancia y digo, ay, gracias por mi salud. Veo una pareja dándose un beso, ay, gracias por el amor. Veo un señor policía, ay, gracias por por la seguridad.
Y así me la paso todo el día y es muy chistoso porque hay una parte de mi cerebro que en algún momento ve a alguien dándose un beso y digo, ay, ellos sí, yo no. No, 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 estamos en otro mundo. Era gracias por el amor, ¿sí entiendes? Pasa la ambulancia, ay, Dios mío, ¿quién irá ahí? No, 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 no. Cambio de actitud, era gracias por la salud. Entonces, es muy lindo porque uno ahí se da cuenta cuando está haciendo el juego que a veces la cabeza tiende a pensar lo que no tiene que estar pensando y uno trata como de reformularle el pensamiento como, oye, no, vete hacia allá, necesito que te reenfoques. Entonces, ese es de los juegos que me encanta, lo hago por lo menos una vez al mes y tiene que ver con los temas de gratitud. Hay otra actividad que me gusta mucho y esta la hacemos a nivel familiar cada 6 meses. Se llama una cena de fortalezas. Yo soy súper fan, súper seguidora de Martin Seligman. Él es uno de mis maestros, de hecho. Y Martin Seligman tiene un test de las 24 fortalezas que se llaman Values in Action, se llama VIA. Y esas fortalezas son 24. Entonces todo el mundo tiene 24 fortalezas, pero siempre tenemos 5 que son como nuestras primeritas. Entonces, en esa cena de fortalezas, lo que hacemos es que nos sentamos con toda la familia a hablar solamente de las fortalezas de los demás. Ay, mira, yo creo que tú eres muy bueno hablando, qué bueno ese discurso que te echaste, qué bueno, me gustó cómo hablaste con ese cliente, me gusta cómo tu actitud frente a la vida con esto que te sucedió. Entonces, solamente hablamos de fortalezas. Ojo, solamente hablamos de fortalezas. No es que empiecen, ay, tú eres muy bueno, pero el otro día no tendiste la cama. No, no, eso no. O sea, la idea es que es una cena de fortalezas. Esto es muy chévere, por ejemplo, para las parejas, porque a veces a uno se le olvida también ver las fortalezas del otro y decirle, oye, tienes estas fortalezas, me encanta que eres súper curioso, me encanta que eres súper creativo. Y como así que yo soy creativo, sí, el otro día no teníamos para hacer no sé qué y de pronto tú hiciste una súper receta con las tres cosas que había. Eso es que ser creativo, me encanta, a mí no se me hubiera ocurrido nunca jamás en mi vida. Entonces, resaltar las fortalezas del otro ayuda a entrar como en empatía, en conexión, y esa cena pues termina súper linda, súper buena vibra. Entonces, esas son dos actividades que a mí me encantan, las hago de forma repetitiva porque me generan mucha felicidad y tengo muchas otras si quieres que te cuente más. Pero sí, claro, ven, ahí viene entonces lo siguiente. ¿Cuál es, digamos que esa práctica y pensando también en la consistencia, ¿cierto? Y desde la conciencia que tienes alrededor de que la felicidad es un verbo, la felicidad es un ejercicio que hay que hacer, que hay que poner en práctica, ¿qué actividades intencionales más recurrentes pro felicidad aplicas en tu vida? Ya sabemos que por un lado está la felicidad, la gratitud y por otro lado está esta reunión que muy chéveres y aquí tomamos nota para implementarlas, pero en el día a día, ¿cuáles crees que son como El esas día a actividades día hay intencionales? tres. Todos los días de mi Ujú, vida hago tres sagradamente. Uno, cuando me levanto en la mañana, medito. Esa es sí. una actividad que para mí primero me genera mucha felicidad, me da tranquilidad, me da paz interior y además empiezo con una vibración especial el día. Una vez he meditado, que normalmente son como 20 minuticos, cuando voy caminando hacia la cocina, los pasos que doy, voy agradeciendo algo, que casi siempre son como 10 pasos. Gracias por mi cuerpo, gracias por este día, gracias por esta nueva oportunidad, gracias porque anoche tuve una cena espectacular. Como que trato de repetir qué pasó durante el día y también qué me gustaría, cómo me gustaría que fuera el día. Entonces, esos son 10 pasos de gratitud. Y por la noche, casi siempre por la noche, lo que hago es recorrer el día y dar gracias por eso que sucedió, que cambió el día. O sea, que no se vayan a dormir sin haber identificado esas circunstancias, ese hecho, eso que sucedió, que uno dice, ah, este día valió la pena porque estuve grabando el podcast con Julián. Este día valió la pena porque me vi una película y salía un churro, puede ser cualquier cosa, pero no se vayan a dormir sin que ese día haya valido la pena. Haya valido la pena. Entonces, son tres cosas, esas sí las hago todos los días de mi vida. No salgo de mi apartamento sin haber meditado, haber hecho mis 10 pasos y no me voy a dormir sin haber verificado qué pasó durante el día que me generó como esa vibración tan linda de gratitud. Y así uno duerme delicioso, se va a dormir delicioso. Yo no sé por qué, vamos a validarlo, tengo en mi mente que tú eres de las personas que tiene pistas por toda su casa, que tiene noticas, post-its, mensajes, no sé, ¿por qué tengo esa imagen? ¿Es cierta o no? ¿O no es así, Sí, Pilar? toda la casa está lleno de recordatorios,
porque a mí me gusta mucho, para poder hacer cualquier cambio en mi vida, me costó muchísimo y sabía que tenía que recordar, repetir, recordar, repetir, recordar, repetir, que son dos de las tres R's para generar cualquier cambio. Entonces, por toda la casa tengo cosas como, por ejemplo, acá estoy viendo una que alcanzo a ver desde acá, que es una frase que normalmente le digo 3 veces al día cuando me la encuentro. A veces uno camina rápido y no me la encuentro, pero cuando me la encuentro empiezo: yo soy la fuente de riqueza que se expresa dentro y fuera de mí. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo hago parte de este mundo abundante y próspero y por eso hoy me dedico a agradecer la abundancia que recibo, me dedico a agradecer la abundancia que tengo de forma gratis y plena. Entonces yo todos los días veo esta frase y la repito y a veces me pongo a saltar y la repito como una chiflada y mi perrita empieza a saltar también como una chiflada. Entonces es muy chévere porque ya dice, ya se enloqueció. Entonces, bueno, yo también me enloquezco. Y dejas de saltar y de la nada recibes una llamada, Pilar, te aprobamos la propuesta, Ya de agéndate. impresa. Sí, ahí pasan cosas Genial. muy lindas. Esa frase, ¿Qué? pues se las comparto súper linda. Lo recomiendas. Digamos que como una recomendación es Sí, es tener una pistas recomendación para tener pistas. recordar y repetir, recordar y repetir. Y tengan pistas en lugares en los que dicen, ay, yo cuando puse esto acá. Yo tengo pistas Ok. así como de pronto entre donde están la cuchara, el tenedor y todo eso, de pronto me Ujú. sale una pista en medio, en la mitad de un mug, nada que ver. De pronto alguien está limpiando los muebles y detrás del mueble había una. Entonces, porque hubo un día en el que inundé la casa y después ya puse tantas que ya no me acuerdo dónde fue que las puse. Entonces, a veces estoy haciendo algo y digo, ay, acabo de encontrar una pista y hago lo que dice ahí, bueno, la dejo ahí porque es para después encontrármela más adelante cuando tenga Alzheimer. Así como hombres de negro dejando pistas. Pili, vamos a la tercera dimensión, el tercer pilar de la pirámide o el triángulo de la plenitud, que es, y propongo, la paz interior. De entrada, ¿qué significa para ti? ¿Qué se te ocurre cuando escuchas la palabra paz interior? ¿Qué es para ti paz interior? Para mí es estar bien contigo mismo, Ok. estar bien contigo mismo. Entonces, en ese sentido, mira, Juli, que es muy bueno pues este tema tan lindo de la plenitud. Yo he trabajado los últimos 12 años por tratar de mejorarme a mí misma un poquito. Y yo observo a la Pilar de hace 12 años y digo, wow, siento que soy una persona completamente diferente. Y eso lo noto cuando voy a espacios en los que tomaba decisiones diferentes, cuando recibo una llamada, por ejemplo, que me van a dar una tarjeta y la forma en la que voy respondo cuando me hacen esas llamadas, cuando llega algún cliente de alguna clase de cliente especial y la forma en la que uno asume cada una de esas situaciones, porque hace 12 años esa Pilar, con el conocimiento y la información que tenía, porque no tenía dónde sacar, tomar decisiones diferentes, tomó unas decisiones que le trajeron consecuencias no tan chéveres a esta Pilar más cerquita aquí y le tocó resolver muchos chicharrones. Entre esos, por ejemplo, y por eso me gusta mucho esto de la paz interior, en los temas de abundancia. Entonces, ayer tuve una charla muy bonita porque yo tengo un libro muy lindo que se llama Abundancia y lo escribí contando mi historia que hace más o menos 12 años yo tenía 17 tarjetas de crédito, el hipotecario de un apartamento, el del carro y pagando una maestría. Y entonces, imagínate que si una persona va a tener paz interior cuando te recibes una llamada y tú no sabes si es de un cliente o de la DIAN o si es de un banco. No, ¿quién va a tener paz interior así? Entonces, claro, en ese momento esa Pilar, ¿qué pasó? Esa Pilar le había sufrido un tema del corazón y ella sintió que teniendo cosas materiales valía, porque había quedado con la sensación que no era suficiente, entonces valía. Entonces se puso a comprar cosas y después ya fue inmanejable y cayó en una crisis financiera horrible. Y después a la Pilar más cerquita acá le tocó solucionar todo ese problema financiero y esa Pilar entonces dijo, no más, yo quiero estar en paz interior, tenemos que resolver esto y me puse a estudiar y a estudiar y a estudiar sobre temas financieros, finanzas personales, el tema de la abundancia y dele, hasta que dejé todas mis finanzas limpias. Entonces, hoy yo digo, las decisiones que tomo hoy tienen que ser decisiones que me ayuden a que la Pilar que tenga cuando tenga 50, 60, pues pueda tener paz interior, pero va a depender de las decisiones que esta Pilar de hoy toma. Porque yo como ya me di cuenta que la Pilar de hace 12 años, pues mira los chicharrones que le había dejado a esta, yo ya no quiero cometer ese error.
Entonces, todos los días me encargo de qué me hace falta, qué me hace falta para ayudarle a esa Pilar del futuro a que esté en plenitud, a que esté con paz interior, a que esté tranquila, sea feliz, esté en propósito, ¿qué tengo que hacer yo hoy? Y eso entonces me ayuda es a la paz interior, es irme mejorando un poquito todos los días para que efectivamente cuando reciba una llamada conteste con tranquilidad. Que cuando me vaya a dormir, duerma con la conciencia tranquila y esté disfrutándome el sueñito. Que cuando esté almorzando pueda comerme mi comidita y esté tranquila almorzando. Que cuando vaya a gastar, pueda gastar sin culpa, que cuando vaya a un restaurante y esté hablando con alguien, pueda ser vulnerable y hablarle a la otra persona y contarle mis historias de vida porque estoy con esa paz interior de ya me conocí en todo el proceso, me sigo conociendo y me voy a seguir conociendo con las decisiones que tomo. Yo hablo del triángulo de la plenitud porque los tres temas los puedo desarrollar y acompañar en el desarrollo de esos tres temas, pero podría ser de cuatro puntas, podría ser un cuadrado y yo sé que el único punto que le falta para vivir en plenitud a lo que propongo es el tema de finanzas personales, de inteligencia financiera. O sea, si además de propósito, de tener una vida con sentido y significado, si además de desarrollar la habilidad y cultivar la habilidad de la felicidad, si además de desarrollar la habilidad de la paz interior, como ahora lo voy a proponer, además, entonces, tenemos inteligencia financiera. Eso es vivir en plenitud. Y ahí sí hay mucha paz Claro, interior. de hecho, mira Estoy, que puedes meter la parte financiera dentro de la paz interior. sí, ve, La puedes meter sí, ahí. sí. Porque Pero si te bueno, das cuenta, o sea, ser inteligente financieramente, ¿cuál es el resultado? Paz interior. Y que te disfrutes la felicidad desde una perspectiva completamente diferente. Porque ahí hay ah, una conexión también súper linda entre la felicidad y el dinero, ¿no? O sea, hay una relación toda chistosa ahí. Toda chistosa. sí, 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 sí. Y sabes que a partir de hoy queda incluido en paz interior, en el triángulo de la plenitud, la relación con el dinero. Y con lo que dices, me estaba acordando de este libro que me terminé de leer hace días, que es escrito por Mark Manson. Él tiene un libro muy famoso que se llama El sutil arte que te importe un carajo. Y este libro, Todo está jodido, un libro sobre la esperanza, pero no es reforzando la importancia de la esperanza, es desmontando que la esperanza necesita de que el mundo esté jodido para que la esperanza tenga sentido y significado. ¿Y a qué voy con esto? ¿Y a qué voy con esto? Porque es que mira que tú dices, él dice, venga, hay algo que tiene que ver con la incondicionalidad y que dejemos de ver las cosas como un medio y veamos todo como un fin. Entonces, por ejemplo, tú dices, te llaman de un banco. Si tú ves esa llamada como un fin, tú vas a ser tu mejor versión en esa llamada, en ese nivel de conciencia. Si lo ves como un medio para, no, esta llamada X, Y o Z no es importante porque es un medio para, independientemente de lo que sea. Si todo lo que en nuestra vida, entonces, por ejemplo, la cena, tener una cena y gastar sin remordimiento es un momento presente. Entonces, esa incondicionalidad de verlo como un fin y conectarlo con el momento presente hace que se aprecie y que se viva un poquito mejor. Entonces, lo conecto y me Qué parece lindo, genial. qué lindo, qué lindo. Pili, ¿cómo cultivas? Ah, bueno, pero entonces pensémoslo así. Si dentro de la teoría que propongo, paz interior entonces es el cultivo de la salud mental, de la salud física, de la salud emocional, de la salud espiritual y de la salud financiera. Ahí están, ¿cierto? ¿Cómo cultivas tú tu paz interior en esas dimensiones? Ujú. Entonces, mira que sí, eso sí es una de las cosas que, igual que la felicidad, todos los días sumo un poquito, todos los días. A veces en mi vida he estado como muy enfocada en una de estas áreas y a veces he descuidado las otras y después me enfoco en otras y después ya hay unas que me he vuelto mucho más dura y otras me tocó como aprender. Entonces, al principio empecé mucho a trabajar el cuerpo físico porque hace 12 años yo pasé de abogada a esto porque me dio un insomnio, entonces ahí sí comía súper bien, iba y hacía ejercicio, entonces la relación con el cuerpo ahí súper bien. Después me tocó aprender mucho sobre las emociones y hoy una de las líneas a lo que también me dedico es ayudarle a la gente a gestionar sus emociones a través del mindfulness, pero todo eso fue porque yo lo hice para mí.
porque yo también necesitaba saber, oye, ¿cómo hago para que no me esté haciendo unos videos que cualquier director de cine es un pecueco al lado mío? O sea, ya me deberían dar un Oscar por mejor película en mi mente. Entonces yo dije, no más, Pilar, o sea, además caía como en muchas trampas mentales y yo, por ejemplo, creía que yo le leía la mente a la gente. Entonces alguien me decía, yo, ah, ya sé qué me va a decir. No, pero espere, no, yo ya sé que con esa cara yo ya sé qué me va a decir. Entonces uno se cerraba mucho y eso es súper entre mental, emocional, una cosa muy curiosa. Entonces, trabajar mucho y por eso me metí a cuánto coaching, cuánto curso de todo, después con Martin Seligman, de todo. Entonces, el aprender a manejar las emociones y hay una cosa muy linda que aprendí en eso y haciendo el doctorado en psicología, es que se ha descubierto que las personas mayores de 60 tienen unas técnicas de regulación emocional que me encantan. Una de esas es que son muy juiciosos en escoger cuáles son las experiencias que quieren vivir, porque son muy juiciosos en escoger cuáles son las emociones que quieren sentir. Y tú ves una persona de verdad, una abuelita, mi abuelita, y por ejemplo pasa mucho con los abuelitos, es como si no les da la gana de ir a la casa de Juanchita o a la de su consuegra, uno les puede rogar, pero abuelita, como no vamos a ir? No, no hay quien las pare de ese asiento, porque dicen, si yo la voy a pasar allá maluco, ¿para qué voy? Entonces son muy juiciosos. Entonces yo decía, ah, mira, qué curiosidad. Si yo quiero sentir estas emociones, ¿qué experiencias tengo que tener para sentir estas emociones? Entonces ya sabía que había espacios donde iba a sentirme más a gusto, donde iba a sentirme tranquila, donde me iba a sentir amada, y esas eran las emociones que quería sentir. Y hay otros espacios que decía, ay, no, pero allá yo me voy a sentir incómoda, entonces no vamos para allá. Entonces uno ser muy juicioso en escoger los espacios en los que quiere estar. También en la parte emocional, y esto también fue de esa investigación que fue muy lindo, y eso uno lo sabe desde que hace coaching, es tener muy claro que no podemos cambiar a nadie. Ujú, Una persona mayor de 60 tiene clarísimo porque lleva 40 años viviendo día y noche con la misma persona y ya sabe, yo a Pepito no lo cambio. O sea, ujú. ya, acéptelo, ámelo como usted, como es. Entonces, muy interesante. Desde el punto de vista financiero, pues te conté que me metí a todos los cursos que había de finanzas personales y de verdad fue como, o sea, ¿qué tengo que hacer para dejar de tener 17 tarjetas? O sea, yo limpié y limpié, me demoré un año y medio, pero me obsesioné con eso. O sea, yo esto lo limpio, yo quiero poder recibir la llamada y recibirla en plenitud, a gusto, sabiendo, pensando en quién es, y no como ahora que me van a decir que los intereses que van a venir por mi casa. No, eso yo no quería eso más. Y después empezar mucho a trabajar como mis paradigmas. Ahí, por ejemplo, me tocó hacer una cosa muy linda que los invito en mi canal de YouTube. Yo hice una meditación para sanar la relación con el papá y con la mamá, porque uno tiende a parecerse financieramente a alguien de su familia. En mi caso, yo en una época de mi vida era muy parecida a como mi papá manejaba las finanzas. Bueno o malo, no, era la forma en la que yo había copiado porque fui la que aprendí, pero eso también me trajo muchos aprendizajes. Entonces yo dije, ay, pucha, pues esto es como adquirido. Entonces hice una meditación muy linda que yo después la colgué en el canal de YouTube. Lloré toda la meditación. Lloré toda la meditación, pero sentí que le dije a mi papá, esta era la forma, te lo agradezco porque me enseñaste, si no fuera por esto no estaría teniendo esta reflexión, pero te lo devuelvo y ahora yo voy a crear mi propia historia sobre la relación que tengo con el dinero. Y ahí las cosas empezaron a cambiar mucho. Y mira que lo que estabas hablando al principio de las declaraciones y esta declaración del propósito es mucho como esas declaraciones que yo me decía, también cómo empiezo como a cambiarlas y a cambiarlas. Entonces, en esta parte de la paz interior, uno a veces cree, y esto es algo muy lindo, yo creí durante un tiempo que solamente podía tener bien un área de la vida. Y me tocaba hacer, para poder tener Ok. bien un área de la vida, me tocaba sacrificar algunas otras. Entonces, yo quiero estar bien en el trabajo, me toca sacrificar la relación de pareja. Yo quiero tener relación de pareja, me toca sacrificar mi trabajo. Yo quiero tener, entonces siempre había algo como de sacrificio, entonces ahí fue como me tocó también empezar a trabajar que para tener paz interior, te tienes que dar la posibilidad y tienes que romper, cambiar, transformar, como quieran llamarle, ese paradigma de que hay un área que siempre va a estar en la inmunda porque solamente puedo gestionar estas. Y la idea es que nosotros todos los años digamos, bueno, este año trabajo en esto, pero tú ya te volviste muy duro porque metiste dentro de tu estilo de vida todos los otros. Entonces, ya metí dentro del estilo de vida, vamos a hacer ejercicio, vamos a meditar, vamos a comer de forma saludable, vamos a organizar el gasto, vamos entonces a mirar, entonces, cuando me llegan con estas tarjetas de crédito súper espectaculares, les digo, no, gracias, se te quiere con toda la alma, porque ya sé que tengo
unos huequitos para guardar mis cositas. Ya sé que tengo un fondo que es para lo que yo llamo las compras sin culpa. Entonces tengo ese fondito y ya sé que ahorita llega Navidad y ese fondo el que se fue no lo gastamos. Pero fue Presupuestado. una estrategia, fue una Ujú. estrategia. Entonces no tenemos que sacrificar un área de nuestra vida, sino tenemos que tratar es cómo aprendo y cómo hago que esto se convierta en tanto mi estilo de vida, mis hábitos y mis comportamientos diarios, que ya ni siquiera me tocó como estar todo el tiempo repensando cómo era que era la cosa, sino que ya hizo parte de, igual que manejar. Nosotros al principio era, Dios mío, mueva el timón. Yo cuando aprendí a manejar, ay, no, usted no se imagina, no me podían bajar los vidrios porque yo me distraía con los ruidos externos. Entonces todo el mundo muerto del calor porque tampoco dejaba poner el aire. Ya hoy todo el mundo baja el vidrio, pone el aire, escuchamos música, pero porque ya se lo volvió uno parte de muy mecánico, muy fácil. Me hiciste acordar, hace días, hace meses, estaba acompañando una mentoría y esta persona tenía una creencia y es que en el lugar donde estaba trabajando, no podía desarrollar sus talentos. Entonces, conecto esto con lo que me dijiste, nos compartiste ahora alrededor del propósito, de la misión, la función, el destino, y con esto que nos estás compartiendo, porque si le compartía yo a él, le decía, es posible tenerlo todo, pero hay que empezar por ser, abrir la posibilidad a que es posible tenerlo todo. Entonces, mira qué bacano esta conexión. Y si August me está escuchando en este momento, que mire cómo puede conectar su misión, sus talentos, su función, su trabajo actual y aquello que está todavía por aprender para conectar ahí con el propósito y reconocer a partir de este estado presente que lo podemos tener todo y que no hay que sacrificar nada para estar en un nivel de paz interior, de completud. Y mira, Juli, que es muy lindo aquí porque el tema de la paz interior y lo que le pasa a Agus, que le pasa a muchas personas, que esa sensación de que no lo puedo tener todo, a veces eso como que es como si nosotros tuviéramos todo, como si fuéramos malas personas. O sea, como que tiene uno vinculado como, si lo tienes todo, no, 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 me falta, me toca que tener. Pues, hay un tema de merecimiento detrás, Sí, porque de cierta forma nos han dicho que hay que para tener cosas hay que sacrificar, que para ser feliz hay que sudar la gota, que para tener dinero hay que sudar la gota. Entonces siempre hay un sacrificio detrás y eso hace que no podamos estar en plenitud. Cuando trabajamos el merecimiento, decimos, no, pero o sea, si vinimos a este mundo a estar felices y a estar en plenitud y esa tranquilidad, pues ¿por qué no es posible tenerlo todo? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer para tenerlo todo? que Primero, hay que hacer. creérsela y segundo, trabajar mucho en su merecimiento. Me ha pasado, pero por Ahorita me favor. pasó mucho tiempo. Pili, vamos a poner en la descripción de este episodio varias cositas. Primero, vamos a poner el link de tu canal de YouTube con la meditación que nos mencionaste Listo. ahora. Vamos a poner un link, tú me dices cuál, para que las personas puedan acceder, buscar, encontrar tus libros y especialmente el de la práctica de la felicidad, que fue uno de los mencionados, y el libro de abundancia, ¿cierto? Ya tú me compartes los links. Y vamos a compartir un link, tú me dices cuál, pero de ese no hemos hablado mucho. Cuéntanos un poquito sobre PIM, tu gran apuesta en este momento. Ay, PIM es uno de mis bebés. Entonces, PIM, ¿qué es? Imagínense que esta historia es muy loca, es una historia muy loca del universo, es que funcionan unas cosas más chistosas. Entonces, imagínense que pasó algo muy loco. Durante la pandemia, pues todos sabemos que todos los que dictamos conferencias, pues ya no hicieron conferencias presenciales, tocó pasar todo a virtual, pero eso no quería decir que la gente no siguiera necesitando mucha de la información y sobre todo en mi caso, yo trabajo mucho el tema del manejo del estrés, porque ese es uno de los fantasmas de la felicidad más graves que estamos teniendo y mucha gente se muere por temas de estrés. Y dentro de, mira que ahorita que estamos hablando del propósito, uno de los propósitos de PIM era ayudar a reducir la tasa de mortalidad causada por estrés, Ok, ayudar a reducir la improductividad causada por el estrés, porque se ha descubierto que improductividad es por estrés, muchas enfermedades por estrés. Entonces, yo lo que hice al principio fue hacer un grupito en WhatsApp de mis 20 clientes que eran más recurrentes y les dije, no se preocupen, tranquilitos, yo los pongo en ese grupito de WhatsApp y yo del día 1 al día 21 con mi celular por nota de voz les grabo un audio para que se relajen, pongo música de YouTube y tranqui, ahí tenían sus audios. En el año alcancé a hacer unos 500 audios, porque esto fueron sagradamente todos los meses. Y miren qué cosa tan bonita, esas 20 personitas de ese grupo de WhatsApp
pasaron a ser 7 grupos de WhatsApp, 1.200 personas en 7 países. Y en esa época se acuerdan que el WhatsApp solamente admitía 250, por eso eran tantos grupos. Y mi lado abogada dijo, ay, Virgen Santísima, la gente puede ver los teléfonos de los demás y están llegando por redes, qué miedo. Entonces yo dije, no, tenemos que crear la aplicación. Y yo dije, ¿pero dónde va a salir esa plata para la aplicación? Ahí yo no sé, además yo todo esto lo estaba haciendo de amor, gratuito. Entonces el universo dijo, tranquila, te la tengo. El universo es mi inversionista número uno, se los cuento que el universo es una cosa muy loca. Y de pronto me dice mi mamá, oye, de la herencia de tu papá llegó esta plata. Y era preciso lo que yo tenía que pagar a los desarrolladores, ni un peso más, ni un peso menos, o sea, así como reloj. Entonces yo dije, bueno, listo, hagámosle. Había hecho muchas entrevistas a equipos de desarrolladores hasta que llegué a este y era preciso esa plática. Nos pusimos en el desarrollo, creamos el app. Pilar Ibáñez llamó a las 1.200 personas por el WhatsApp a avisarles que íbamos a tener una app, que era temas de seguridad, iban a tener lo mismo y un poquito más, todo esto. Logré pasar 700 personas. Hoy son 2.500 usuarios más o menos, tenemos unos 20 países, todos hablan en español. Y hoy, PIM, digamos que pasó de ser un app de meditación a convertirse en ya la empresa de consultoría en temas de bienestar y felicidad corporativo, entre los que tiene muchos programas, pero tiene este en particular que es para temas de manejo del estrés y es una metodología muy linda porque son audios de máximo 7 minutos porque eran para gente, porque ese era mi nicho, que no tienen tiempo. Entonces, si yo les decía, vamos a meditar 20 minutos, una hora, obvio no, me decían que no, 7 minutos tiene la gente. Entonces, ahí todos los días vamos creciendo. El año pasado salimos en Shark Tank, fue una experiencia súper chistosa, súper bonita. De esa les cuento una anécdota muy chistosa. Yo dicto conferencias para mucha gente. La máxima ha sido 3.000 personas. Y yo nunca he sentido tanto susto frente a 5 pelagatos. O sea, yo decía, yo hubo un momento, además imagínense, me habían dicho, Pilar, no puedes llevar tacones porque el piso es de madera, entonces se escuchan los tacones. Y yo no puedo hablar sin tacones. En los que se saben la conferencia son las botas, no yo. Entonces yo, no, 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 Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Entonces me puse tacón corrido y dije, se no se nota. Ya cuando estaba con ellos allá al frente, yo decía, mucha mensa, como no me vine con tenis y estoy que me desmayo, me voy a caer de más alto, si hubiera tenido tenis se cae más bajito. Y yo solo decía, Dios mío, por favor, no te desmayes porque si te desmayas esto se vuelve viral, pero no, porque queremos. Entonces eso fue muy chistoso porque me tocó aplicar todas las técnicas de respiración a mí, porque claro, estaban estos 5 ahí, más 50 personas que te están grabando, más la luz, más la angustia, todo. Entonces fue muy chistoso, pero fue una muy buena experiencia de manejo del estrés, de aprender a uno salirse de la zona de confort, de uno explicar su proyecto y que los demás se conecten con el proyecto. Entonces, si ustedes están emprendiendo, yo los súper invito a que tengan esas experiencias con inversionistas porque uno aprende mucho de uno, de los demás, del discurso, de la forma en la que uno habla, de cómo está su nivel de felicidad o no, si se conecta uno con el mismo propósito, con lo que está diciendo. Hoy las personas pueden descargar la aplicación. Sí, pueden descargar Listo. y vamos a hacer una cosa y es que les voy a dar un código que es para todos los que escuchen este podcast, vamos a poner un código especial que se va a llamar En Plenitud. Entonces, cuando bajen la aplicación, van a la primera pantalla, arriba en la esquina izquierda, arriba está configuraciones y en alianzas ponen en plenitud. Yo después le mando a Juli para que les ponga en la descripción el paso a paso, pero ahí van a tener todo abierto, no tienen que pagar nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo exista en el planeta Tierra. Eso no tiene fecha caducidad. Bueno, nos vamos con regalo incluido después de esta conversación. Pili, normalmente en cualquier podcast esto lo preguntarían al inicio, pero como yo no soy normal, entonces lo voy a preguntar al final. De 1 a 10, ¿qué tan feliz eres hoy? Hoy, uy, 20. Pero hoy 20. este 10, pongamos 10. De 1 a 10, ¿qué tanta paz interior tienes hoy? 10 también. 10 también, listo, perfecto. Y como te lo decía, antes de iniciar la grabación, en estas conversaciones tenemos 21 invitados. Hay 21 personas que ya hemos invitado para garantizar ser del 1% de los podcasts que nacen y tienen 21 episodios para hablar en plenitud. Esto lo estamos haciendo desde la filosofía de es mejor hecho que perfecto. No tengo un mensaje de despedida planeado, así que nada, gracias por escucharnos. Síganos, suscríbanse, denle like, 5 estrellas y atención a todos los recursos que vamos a compartir en la descripción de todo lo que Pili tiene, los libros, las meditaciones y el acceso a la aplicación PIM.
Muchas gracias, Pili. Hasta una próxima oportunidad. Chao, Un chao. abrazo, gracias.